Hay un momento en mi vida que no puedo olvidar. Un momento en el que todo cambió. Un acto que me condenó para siempre. No me persiguen los hombres de la ley, sino la sombra de un grito que me atraviesa el alma. Esa frase me sigue a donde quiera que vaya. Una promesa de un castigo que no me dará tregua. El patíbulo, exclamó aquel hombre al que le acababa de lanzar una piedra. La sangre, recuerdo ver cómo la sangre le descendía sobre la cabeza a causa de la herida. Y yo solo corrí. Y ahora estoy condenado por una sola palabra, de la que no puedo escapar. Ecos. Historias que transforman. Capítulo 4. Vida. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Ecos, Historia que transforman. Como ya hemos mencionado en otras oportunidades, es el programa donde las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas nunca se olvidan, sino que éstas perduran en el tiempo, como un eco que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Cada testimonio que compartimos es un recordatorio de que la fe es una fuerza viva y palpable que moldea nuestro presente y nos da esperanza para el futuro. Avancemos con el primer testimonio titulado "Para esto ha llegado el patíbulo". Me llamo... Bueno, eso no importa. Mi vida puedo definirla como una sombra, como el miedo. Me la pasé huyendo, pero el eco de lo que me pasó, eso sí me sigue. Estaba en la calle asediado por las deudas. De repente, en medio del estrés, me acorraló un hombre. Un predicador gritaba sobre el pecado. No pensaba, solo reaccionaba. Me llenó de ira lo que estaba diciendo. ¿Cómo te le vas a acercar a la gente a gritarle de esa manera? Y de paso condenándolos. No pude soportarlo más. Agarré una piedra que estaba cerca y la lancé. No con la intención de... Bueno, ya saben. Pero la ira en mi corazón era tanta que esa fue la única salida que pude visualizar en ese momento. Y mientras corría, con el corazón a mil, escuché la voz del predicador detrás de mí. No me gritaba a mí, pero sus palabras me perforaron el alma. Para esto habrá el patíbulo. El patíbulo. Esa palabra, más nunca pude olvidarla. Me escondí en un miserable corral, un lugar que nadie conocía, y ese lugar pronto se volvió mi cárcel. No dormía, no comía. Cada sonido era un paso, cada sombra la ley. En las noches, el eco de esa frase me despertaba. Sudaba frío. Creía que era mi destino, morir colgado por lo que hice, que el patíbulo me esperaba, que era mi castigo por lo que hice. Quería escapar de mi culpa, pero mi mente era el único lugar al que no podía huir. La voz de ese predicador me perseguía. Una noche ya no pude más. Mi miedo era tan grande que me obligó a volver. Necesitaba ver a ese hombre, a ese predicador. ¿Quién era él para dictar un destino tan cruel? Lo vi. Había vuelto a ese lugar de la última vez, pero esta vez era diferente. Yo me quedé en la multitud, escondido. Su voz ya no era de juicio, era arrepentimiento. Confesó que su vida había sido una mentira, que él mismo había predicado condenación sin amor, pero que había encontrado algo que lo perdonaba. De pronto, ese peso que me había oprimido por días se hizo más ligero. El predicador no hablaba de mi castigo, sino de una oportunidad que todos teníamos. Dijo que el patíbulo
La cruz no era para el criminal que huyó, sino para el inocente que tomó el lugar del pecador. En ese momento entendí que esa frase que me había aterrorizado era en realidad una promesa. El patíbulo había sido ocupado para que yo pudiera ser libre. Y esa verdad, aunque me seguía dando miedo, me dio paz. La historia que acabamos de escuchar nos deja pensando. Un hombre que se cree en la cima de la rectitud, predicando sobre el juicio, y un criminal consumido por la culpa. Ambos, desde lados opuestos, encontraron la paz, no en la justicia, sino en la comprensión de una verdad más grande. Esto nos deja una pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si, en lugar de juzgar a los demás, nos atreviéramos a enfrentar nuestros propios miedos? Recordemos que no fue el castigo lo que los unió, sino la esperanza. Y quizás, solo así, podremos encontrar el camino hacia la redención. Algo que en algunos casos se encuentra en el lugar menos esperado. Muchas veces, por nuestras rabias, frustraciones o simplemente por nuestro afán de tener la razón, destruimos algo que en el fondo valoramos, algo que apreciamos. De eso se trata la siguiente historia. Una historia de cómo muchas veces nos quedamos atascados en esos fracasos y derrotas que se nos presentan en la vida. Esta es la historia de Juan y cómo, por sus acciones, se negó a la historia completa. Este se titula Partido por la mitad. Hace años, un hombre llamado Juan, un vendedor ambulante, se acercó a una casa que se encontraba en un barrio. Con su maletín lleno de mercancía, llamó a la puerta con la esperanza de una venta. Al abrir, una mujer lo recibió y Juan, siguiendo su rutina, le ofreció lo que llevaba, una pequeña revista. Ella la revisó y pensó que parecía una buena venta. Pero había un problema, su costo. Para ella en ese momento, esa cantidad era inalcanzable. Jenny, la esposa de Juan, miraba la escena con anhelo, pero a la vez sentía resignación. Ella quería esa revista para sí misma, pero su esposo fue rotundo. No podemos, Jenny. No puedo permitir eso. Y además, ¿para qué una revista como esa, si ni tenemos tiempo para leer? Jenny, con su alma de soñadora, no podía dejarlo pasar. Pero yo la quiero, dijo con una voz que apenas era audible. Juan, traigo mi dote desde que nos casamos. Esos 50 centavos son míos. Aquellas palabras encendieron la furia de Juan. Él, un hombre trabajador y esforzado que apenas se daba abasto, sintió que estaban cuestionando su autoridad. «Dame el dinero», gritó Juan con la voz áspera, y en medio de la frustración se lo arrebató de las manos, y con un gesto de rabia miró la revista, sintiéndose impotente ante esta situación, y la partió por la mitad. Con una mitad en cada mano se la entregó a Jenny. «Tú dices que la mitad del dinero era tuyo y la otra mitad era mío. Perfecto. Entonces la revista también. Ahí tienes tu mitad». Juan lanzó la mitad de la revista sobre la mesa y se marchó, dejando a su esposa sola con un tesoro roto. Él, mientras tanto, seguía su camino, obsesionado con ese único hecho, una revista partida a la mitad. Días después, él no podía sacarse esa historia de su mente. La imagen de la revista partida lo perseguía. Él, un hombre de negocios que creía tener todas las respuestas, se encontró con un dilema que lo atormentaba. Ya no podía concentrarse en su trabajo. Cada vez que caminaba, que se sentaba, su mente regresaba una y otra vez a la revista. Sentado en el parque, rodeado de árboles y aire fresco, su mente no encontraba paz. Recordaba la primera mitad de la historia, el inicio de la trama, pero ¿qué seguía?
¿Cuál era la última parte de la historia? La parte que él no había leído. La historia estaba incompleta. Se preguntaba, ¿qué hizo el protagonista de esa historia? ¿Qué consecuencias tuvo su partida? Y la pregunta más importante, la que le daba vueltas en la mente, ¿cómo podía regresar? Era algo inexplicable, un misterio que superaba su lógica como vendedor. El protagonista de esa historia lo había perdido todo. Había quedado solo, en la miseria. Sin embargo, había algo sobre el final que prometía un regreso. Finalmente, una noche lluviosa, Juan regresó a casa. Estaba muy cansado, pero su mente no podía dejar de lado ese enigma. Se encontró con Jenny y se sentaron juntos a comer. Después de un largo silencio, Juan se armó de valor y le habló. Jenny, comenzó con una voz que era extrañamente suave. ¿Te acuerdas de esa revista que rompí? ¿La mitad que te di? ¿La has leído? Ella sintió con la cabeza, curiosa por el cambio en él. Juan continuó, con una intensidad que lo hacía temblar. Me doy cuenta que solo tengo la primera parte de la historia. Para poder entenderla, necesito la última parte. La parte que tiene el final. La parte que explica cómo el protagonista puede regresar. ¿Podemos leerla juntos? Jenny se conmovió y mirándolo a los ojos, sacó la mitad que había estado guardando con mucho cuidado. Se sentaron con la estufa encendida, con los 2 fragmentos de la revista sobre la mesa, y comenzaron a leer. Y en ese momento, con las 2 mitades reunidas, Juan y Jenny no solo leyeron un relato, leyeron la parábola. Leyeron la historia de un hijo rebelde que partió, que lo perdió todo y que al final, cuando no tenía nada, decidió regresar a su padre. Leyeron la parte que le faltaba a Juan, la parte que decía que cuando el hijo estaba aún lejos, su padre, movido a misericordia, lo vio, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No hubo preguntas, no hubo recriminaciones, solo perdón y un abrazo. En ese instante, Juan comprendió el misterio que lo había estado atormentando. Esa revista no solo era un relato, era un reflejo de su propia vida, de su propio pecado y de la posibilidad de un regreso. Esa es una historia que solo puede ser entendida por quienes aceptan que han pecado y necesita ser recibido, no por sus méritos, sino por una misericordia que va más allá de toda lógica. La historia de Juan y Jenny y la revista partida por la mitad nos deja pensando en esas cosas que rompemos. A veces por orgullo, por rabia, por esa obstinación de tener la razón, destruimos algo que en el fondo anhelamos. Juan partió la revista y al hacerlo se negó la historia completa. Se quedó con un inicio lleno de conflicto, sin ese final que le daba sentido a todo. Y así somos nosotros. Nos quedamos atascados en las mitades rotas de nuestras vidas, en las peleas, en los errores, en los fracasos. Creemos que la historia termina ahí, en la miseria de nuestros actos. Pero la historia nos enseña que siempre hay una segunda parte, que no importa cuán lejos estemos o cuánto hayamos roto, hay un final que espera por nosotros, un final de perdón, de reconciliación. La clave, como en la historia, es encontrar esa otra mitad, esa parte de la historia que no podemos ver por nosotros mismos, la parte que solo se revela cuando dejamos de lado el orgullo y buscamos la reconciliación. Y el hermoso final de esta historia es que la revista, al unir sus 2 partes, nos mostró que el camino de regreso siempre ha estado ahí, esperando, que la misericordia y la paz son la verdadera historia, la que le da sentido a todas las demás. Así que les pregunto, ¿qué mitad de su historia tienen hoy? Y más importante, ¿estás listo para buscarla? El siguiente testimonio nos los envía nuestra amiga Margarita.
En él nos relata cómo a través de la persona que menos esperaban, muchos lograron llegar a los caminos del Señor, incluyéndola a ella. No nos dio un título para este testimonio, ya que ella considera que lo más importante o relevante es el contenido que éste incluye, y cree firmemente que tendrá un gran impacto en quien lo escuche. Sin más que decir, vamos con el testimonio. Hola, me llamo Margarita. No hace falta decir mi edad, ¿verdad? Basta con decirle que la historia que les contaré ocurrió hace más de 44 años. Es una pequeña pero gran historia que me ha impactado desde que sucedió. Lo recuerdo como si fuera ayer. Los eventos de una noche inolvidable que me vienen con claridad a la memoria. Estábamos mi madre y yo sentadas en la sala. Esperábamos el regreso de mi único hermano, Carlos. Él estaba estudiando medicina en otra ciudad y esa noche nos visitaba por sus vacaciones. Yo ya estaba preparada para cuando él llegara. Tenía una larga lista de actividades que haríamos el día siguiente. Incluía una cena y, por supuesto, una gran fiesta. Mi madre solía ser muy indulgente, así que Carlos y yo aprovechábamos esa libertad para hacer las cosas con estilo. Pasaron 2 horas, luego fueron 4, y así. De pronto empezó a caer la tarde y nada que llegaba el hombre. Ya nos habíamos empezado a preocupar. Pensaba que todos los planes que tenía se habían echado a perder. De repente escuchamos una corneta y entró un coche al pueblo. Iba repleto de gente. Nos alegramos cuando lo vimos. Venía sentado justo al lado del chofer. En poco tiempo ya estábamos en el salón donde pasábamos varios momentos felices en nuestra niñez. Estaba muy feliz de que estuviera con nosotros, así que le acompañé a su cuarto mientras le contaba todo lo que había planificado para el siguiente día. Él escuchaba pacientemente mientras yo le explicaba, pero no se veía interesado, o al menos no como yo esperaba. Cuando terminé, él se rió alegremente y me abrazó. Margarita, querida, no te ofenderás si te digo que todas esas cosas ya no me llaman la atención, dijo mientras me abrazaba. ¿Cómo así?, le pregunté. Yo estaba un poco confundida. He encontrado algo que es por mucho mejor que todo esto, Margarita. Me le quedé viendo, estaba asombrada de lo que me estaba diciendo, hasta pensé que me estaba echando broma. O sea, nadie disfrutaba tanto de las fiestas y los bailes mejor que mi hermano Carlos. Como estaba muy confundida, se me acercó y me dijo: tranquila, no te alarmes, no es que me haya convertido en monje o algo así, pero encontré a alguien que es mi propio Señor y Maestro, y Él es mucho más para mí que lo que solían ser todas estas fiestas. Pero ven, vamos con mi mamá para contarles todo. Esa noche en la sala, Carlos nos contó cómo se había convertido al Señor por medio del mensaje de salvación, y cómo estaba anhelando volver a su pueblo para contarle a todos sobre el amor de Dios. Mi mamá preguntó qué haríamos ahora con todos los preparativos. Ya había más de 20 invitados. Carlos, con una sonrisa en su rostro, les dijo que no se preocupara, que vinieran de todas formas. Él estaría encantado de compartir con todos ellos. Y llegó esa noche. Un buen grupo de personas ya estaban reunidos y después de la cena, como ya era costumbre, invitaron a Carlos a que nos entretuviera con alguna canción. Por cierto, él era un cantor excepcional. Así que se levantó y con una voz de emocionante dulzura comenzó a cantar. Lo miraron con gran asombro. Todos tenían las miradas puestas en él. Estaban como embelesados. Lágrimas salían de sus ojos. No estaban escuchando una simple canción. Estaban escuchando un testimonio de fe. Uno que hacía eco en sus corazones. Algunos se levantaron y se fueron, sin decir una sola palabra. Pero la mayoría se quedó. Y a ellos, Carlos le contó, de manera muy cordial y encantadora, la historia de su conversión. No se molestarán conmigo por contarle todo esto, ¿verdad? Es que no podía guardármelo.
Mi corazón estaba rebosando y lo menos que podía hacer es contarles sobre mi nuevo tesoro, les dijo Carlos al finalizar. Él era bien conocido en el grupo. Su cambio fue genuino. Hubo ausencia de todo fingimiento. Carlos hizo la invitación a aceptar el don de Dios, su propio amado Hijo, para ser su Salvador y conocer la verdadera felicidad ahora y en la eternidad. Fue así como al menos 5 personas fueron convertidos esa noche. Fue así también como yo llegué a los caminos del Señor, por medio de una palabra impartida por mi hermano un domingo en la escuela. Fue así como mi madre y yo fuimos salvas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Ecos, Historias que Transforman. Este programa fue escrito y producido por Samuel Rubio. La música original estuvo a cargo de Luis Salazar de Tu Música a lo Alto. En la supervisión de producción estuvo Rancé Ruiz. Y quienes le narraron, Milagros Camacho y Miguel Lozano. Gracias a todos y ya será hasta la próxima. Si el Señor ha hecho algo maravilloso en tu vida, si has sentido su presencia en un momento difícil, o si una oración fue contestada de una manera que te dejó sin palabras, queremos que tu historia se convierta en un eco de esperanza. Te invitamos a compartir tu testimonio con nosotros. Anímate y envía tu historia al siguiente correo: testimoniode20@gmail.com. Juntos haremos que tu experiencia resuene y alcance el corazón de muchas personas.